Buenas noches, mi nombre es Verónica Ramírez Méndez. El día de hoy voy a presentar la actividad número 1 de Fundamentos de la Normatividad Fiscal. La materia es Normatividad Fiscal, mi facilitador, Rosa María Gómez Saavedra. En la actividad se me piden las funciones y los elementos de las finanzas públicas. Se conoce como finanzas el estudio de la circulación del dinero. Esta rama de la economía se encarga de analizar la obtención, gestión y administración de fondos. Lo público, por su parte, hace referente a aquello que es común a toda la sociedad o de conocimiento general. Las finanzas públicas están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. De esta relación dependerá la estabilidad económica del país y sus ingresos en déficit o superávit. El Estado es responsable de las finanzas públicas. El principal objetivo estatal a través de las finanzas públicas suele ser el fomento de la plena ocupación y el control de la demanda agregada. La intervención del Estado en las finanzas, por lo tanto, se da a través de la variación del gasto público y de los impuestos. El gasto público es la inversión que realiza el Estado en distintos proyectos de interés social. Para poder concretar la inversión, es decir, mantener el gasto público, las autoridades deben asegurarse de recaudar impuestos que son pagados por todos los ciudadanos y empresas de una nación. El gasto público, por otra parte, puede funcionar como estímulo de consumo. El Estado está en condiciones de generar puestos de empleo, lo que otorga salarios a la gente y dinero para consumir. Los impuestos suelen estar vinculados a los ingresos de las personas. A mayores ingresos, mayores impuestos para pagar. Hay impuestos que son considerados recesivos, ya que afectan de la misma forma a la población con menores ingresos y a las clases más altas. Aquí les doy más información sobre las finanzas públicas. Las finanzas públicas están estrechamente vinculadas a las cuestiones de distribución del ingreso y a la igualdad social. Los gobiernos pueden redistribuir ingresos a través de transferencias o por el diseño de los sistemas fiscales que tratan de altos ingresos y los hogares de bajos ingresos de manera diferente. Estadísticas oportunas de finanzas públicas. Está el sector público y el gobierno federal. Y aquí le damos más información sobre finanzas públicas. Sobre las funciones y los elementos de la política fiscal, podemos decir que la actividad enfocada a la toma de decisiones grupales para lograr cumplir diversos objetivos se conoce como política. Se trata de hacer uso del poder que se ha logrado para resolver los conflictos de intereses que existen en una población o sociedad. El propósito de la política fiscal es posibilitar el crecimiento de la economía, amortiguar los vaivienes de los periodos económicos y garantizar la administración adecuada de los recursos del Estado. Las medidas de la política fiscal tienen incidencias en el corto plazo en el nivel de empleo, la producción y los precios del mercado. Como podemos ver, la política fiscal, el uso del gasto público y la recaudación de impuestos para influir en la economía está a través del crédito público y la banca de desarrollo. Aquí les dejo más información. También en la política fiscal tenemos el catálogo del sistema financiero, relaciones con inversionistas, inteligencia financiera. El tema de la política fiscal es amplio, por eso estamos dando lo más importante, que en este momento serían los asuntos internacionales y la educación financiera, información y herramientas preparadas por distintos organismos que te podrán ayudar a manejar mejor tus recursos y a tomar mejores decisiones en cuanto al uso de tu dinero. Es lo más importante sobre política fiscal. Sobre las funciones y elementos de política de gasto público, tenemos que el gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que en el sector público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. Asimismo, el gasto público es un instrumento importante de la política económica de cualquier país, pues por medio de el gobierno influye en los niveles de consumo, inversión, empleo, etc. Así, el gasto público es considerado la devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno captó vía ingresos públicos por medio de su sistema tributario principalmente. También en la política de gasto público tenemos el flujo que configura el componente negativo del resultado económico patrimonial, producido a lo largo del ejercicio por las operaciones conocidas de la naturaleza presupuestaria o no presupuestaria, como consecuencia de la variación de activos o el surgimiento de obligaciones que implican decremento en los fondos propios. Por tanto, este término se reserva para aquellos flujos que deben imputarse al resultado citado en la entidad o a través de cuentas de gestión. Y aquí les dejamos más información sobre políticas de gasto público. En cuanto a las funciones
del presupuesto, el plan de operaciones de recursos de una empresa que se formula para lograr en un cierto periodo de objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios. Presupuesto de egresos a la Federación, programas y proyectos de inversión, contabilidad gubernamental y gestión pública. La transparencia y la rendición de cuentas constituyen atributos de un gobierno democrático en su relación con la sociedad, a partir de la iniciativa de reforma constitucional, para que los menos tienen propuestas por el Ejecutivo. Estos adquieren un nuevo sentido y permanencia en la decisión en materia de armonización contable gubernamental en 3 órdenes de gobierno al texto constitucional y la expedición de la ley de contabilidad gubernamental. Se establecen las bases para un marco normativizado para la información financiera pública que dota a las autoridades financieras del país de una herramienta confiable donde sustenta sus decisiones, mejora el control sobre los recursos públicos, preservar el patrimonio público y conyugar a una fiscalización eficaz sobre su administración y uso. Transparencia presupuestaria, claridad, accesibilidad y difusión de la información del gobierno federal, lo cual se pone a disposición de la ciudadanía. En cuanto al presupuesto, tenemos presupuesto basado en los resultados, presupuesto ciudadano 2013, donde considera el ciclo presupuestario completo, incluye información relevante y más información sobre el presupuesto. Para saber la información del presupuesto, contamos con una cuenta pública ciudadana. Esta cuenta fue creada con el fin de que la población entienda de manera sencilla el reporte que se entrega a la Cámara de Diputados cada año sobre cifras definitivas de los ingresos y el gasto del gobierno federal. Aquí doy la página donde se puede tener más información sobre el presupuesto y las matrices de indicadores para resultados. Y por último doy las referencias de donde saqué la información, por si tienen alguna duda. Muy buenas noches, mi nombre es Verónica Ramírez Méndez.